Gracias a todos por su paciencia, por haber venido hoy. Hoy es la última charla del ciclo Todos somos iguales, ¿qué tan iguales? Y el título de la charla es Después de salir del closet. ¿Cómo es la vida después de salir del closet en este Perú que se encamina con mucha ansiedad y a tropiezos a su bicentenario? Y para conversar sobre este tema están con nosotros el congresista Alberto Belaunde y Javiera Arnillas. ¿Quiénes son ellos? A ver. Alberto de Belaunde, congresista electo por Lima, vocero alterno de la bancada liberal, uno de los dos parlamentarios abiertamente LGBT, impulsor de una ley para la unión civil y además autor del libro Más allá del arco iris, autoridades LGBT en América Latina, que se los recomiendo. Saliendo de acá, van corriendo a la librería y lo compran. Javiera es actriz, modelo, activista transgénero, protagonista de la película Sin vagina me marginan. Es la primera modelo abiertamente trans en desfilar en la Semana de la Moda en Lima, Live Week o Life Week. Live Week. Estudia teatro y actuación en la Facultad de Artes Escénicas de la PUC. Muy bien, vamos a empezar con Alberto. Y justo estaba hoy día como releyendo tu libro, Alberto, y dices que en el segundo año de la universidad todavía estabas dentro del closet, ¿no? Entonces la primera pregunta es, ¿cómo fue tu proceso de salir del closet? Pero ligado también al epígrafe del libro, que me parece como muy me parece monstruo, ¿no? Dice, es un epígrafe de Pedro Cerolo, este político venezolano español, que dice: cuando me supe homosexual y quise ser gay, asumí que mi presencia debía ser política, ¿no? Entonces, ¿cómo fue en tu caso salir del closet? Yo tuve muchísima suerte. Mi ejemplo, mi caso no es un típico caso en el Perú. Y siempre empiezo diciendo eso porque no quiero que de ninguna manera mi testimonio suene como si fuese el testimonio de todos los hombres gays en el Perú. Yo me reconozco como alguien que habla desde el privilegio. Y digo que hablo desde el privilegio porque mis papás eran y son bastante progres. De hecho, mi papá fue abogado del MOL en los 80, fue el abogado que los constituyó como asociación civil. Y entonces yo sabía que en el momento en que estuviese preparado y les contase que era gay, digamos, tal vez les iba a generar algo de sorpresa, pero sabía que iba a contar con su apoyo. Ese simple hecho me coloca en el 0.1% de los casos de chicos gays en el Perú, incluso hoy, ¿no? Y aún así, yo sabía que era gay desde que tenía probablemente 12 años, pero igual es un proceso personal en el cual vas avanzando, ¿no? Primero es verbalizar lo que eres, ¿no? Que toma sus años. Por más que sepas que eres gay, el hecho de decírtelo a ti mismo toma tiempo de una sociedad que es bastante heteronormada, ¿no? Y donde tienes todos los incentivos alrededor tuyo para mejor no decir nada y es más, mejor ni siquiera pensar que eres gay para ver si dejas de serlo, ¿no? Yo soy de un colegio católico, en segundo de media, mi profesor de religión nos entregó a todos una separata con una serie de citas bíblicas que, según él, sustentaban la premisa que daba título a la separata. Y el título era Dios aborrece a los homosexuales. En mi colegio era común que hubiese bullying homofóbico hacia compañeros que tenían o que parecían más amanerados que otros, o que no jugaban fútbol, o en fin, lo que ya todos sabemos, ¿no? Y era un
un tipo de bullying que era absolutamente tolerado y que incluso en algunos casos era celebrado por algunos profesores. La visibilidad en esa época era muy limitada y lo usual era consumir o productos de comedia en la cual los gays siempre eran estos personajes absurdos y motivo de burla por su propia existencia, o noticias en los cuales siempre eran personas al margen de la sociedad y sobre la cual caía una suerte de valoración ética por quienes eran, ¿no? Y era un poco el mensaje era, bueno, les pasa este tipo de cosas por ser LGTB, ¿no? Entonces, claro, yo sabía que en mi familia las cosas iban a funcionar más o menos bien, pero igual había mucho miedo de cómo lo iba a tomar el resto de gente y cómo iba a tomar la sociedad en su conjunto. Entonces, mi proceso de salida del closet, que es algo que yo siempre recomiendo cuando me preguntan, fue una cosa muy gradual, ¿no? Empecé con amigos de APUC, que sabía que tenían una mentalidad abierta, que ya había sondeado previamente para ver qué es lo que opinaban de estos temas. Luego se lo conté a mis papás y así fui como avanzando, ¿no? No fue una cosa como pública de la noche a mañana, con un polo o algo más evidente, ¿no? Y en el libro cuento justo ese momento de la universidad, porque yo era representante estudiantil, yo era presidente del Centro Federado de la Facultad de Estudios Generales Letras en la PUC. Y yo sabía desde colegio, donde también me involucré en política estudiantil, que la política era algo que a mí me gustaba mucho, en una familia política además. Y una de las dudas que yo tenía era si es que en el Perú era posible hacer política siendo abiertamente gay. Una pregunta incluso más allá, ¿no? Si era posible hacer política de manera exitosa siendo abiertamente gay. Y yo no tenía, y no existían referentes en el Perú. No había un solo ministro, no había un solo congresista visiblemente LGTB, no había un solo regidor, un solo alcalde. Y el referente que yo encuentro ni siquiera es en América Latina. Y estamos hablando de la década pasada, ¿no? Sí, estoy asumiendo que todo el mundo sabe, mira, perdón. Estamos hablando más o menos del 2005, 2004-2005, que yo estaba en Estudios Generales Letras en la PUC. Y el único referente que encuentro es este Cerolo, justamente, que era concejal del municipio de Madrid, que además era un líder en toda la discusión por el matrimonio igualitario en España, que ese momento era el momento, ¿no? Y yo me agarro de esa figura y me obsesiono con esa figura porque sentía que en ese momento era lo más cercano a mí y era alguien que me mostraba un camino, ¿no? Por eso cuando la gente habla de la importancia de la visibilidad y de la representación, yo lo tengo absolutamente claro porque para mí fue fundamental en ese momento de mi vida. Tú, claro, además eres un personaje público, ahora eres un político y como dices, abiertamente LGTB, además personaje de tazas, ¿no? Sí. Que, a propósito de ese intercambio que tuviste en el Congreso con Luz Salgado. Con Luz Salgado, ¿no? Hay una cosa que, esto de abiertamente, ¿no? Y dices que eres uno de los dos congresistas abiertamente LGTBI en el Congreso. ¿Esto quiere decir que hay congresistas secretamente LGTBI? Sí, claro. ¿No? Nombres. No. Yo creo, a ver, es todo un tema, ¿no? La legitimidad o no del outing. Yo creo que está legitimado solo en los casos en los cuales el comportamiento de estas personas en el closet afecta directamente a la comunidad LGTB. Porque, claro, están aprovechando el privilegio del armario, que no todo el mundo lo tiene en este país, mucho menos los hombres y las mujeres trans. Están aprovechando el privilegio del armario para hacerle daño a personas de su comunidad. Y esa es una hipocresía que creo sí tiene que ser denunciada. Salvo ese caso, yo sí creo que las personas tienen total derecho a la privacidad y a decidir cómo y cuándo salen del closet, ¿no? Sí creo, y lo digo en paralelo,
que es fundamental que la gente salga del closet, porque la visibilidad y la lucha compartida son dos elementos claves para poder avanzar como sociedad. O sea, necesitamos más actores, actrices, abogados, dirigentes sociales, líderes sindicales, que se reconozcan abiertamente LGTB, porque cada uno de esos testimonios ayuda a la comprensión, ayuda a chicos y chicas LGTB a ver que tienen un futuro y que pueden ser felices, y ayuda también mucho a familias y otras personas a comprender y ser más respetuosos y tolerantes. Y en tu caso, Javiera, ¿cómo fue ese proceso de salir del closet? Bueno, quisiera comenzar con una anécdota. Más que una anécdota, es el proceso de infancia que tuve, donde nací en Chincha. Era muy triste ser una persona que tenía una inclinación hacia muñecas, hacia colores socialmente considerados femeninos e identificarme con lo femenino y no poder hacerlo libremente. Verme limitada, verme forzada a tener que ser alguien que no era y a tener que vivir una vida llena de inseguridades y llena de limitaciones. Porque un niño que tiene una clara predisposición por ciertos juguetes, por ciertos juegos y por ciertos comportamientos no puede hacerlo libremente? Porque su papá tiene que decirle, no, eso no se hace, no puedes hacer esto, no, esto está prohibido, no. ¿Por qué? Es un niño y los niños tienen el derecho de poder jugar libremente con lo que ellos prefieren jugar y lamentablemente en mi caso quisiera que no se repitiera en el caso de otras personas, niños y niñas trans, el poder ser libremente. En mi caso tuve que vivir durante mucho tiempo como un chico gay, porque sí, en mi caso era evidente que mi forma de ser era femenina, yo no podía ocultarle eso a nadie. O sea, en mi casa siempre se supo que yo no entraba en el rol de chico o de hijo ideal, ¿no? Siempre se supo. En mi caso he tenido que salir del closet 2 veces. Primero como un chico gay y luego como una mujer trans. Y en realidad para salir del closet como un chico gay no fue en realidad para mí un tema muy difícil de hacer, porque era evidente, mi comportamiento no se ceñía a lo cisgénero o a lo heteronormativo. En realidad mi salida del closet, a diferencia de como recomienda Alberto, fue muy estrambótica. Mi salida del closet fue apareciendo en el diario El Comercio después de la Marcha del Orgullo del 2013. Entonces, mi tía ya sabía que yo era gay en ese momento, que yo era un chico gay. No tuve que nunca decirle nada, jamás se conversó, fue como, ay, es obvio, o sea, se asumía, era como, ya, no lo vamos a hablar. Tampoco me preguntaba nada y la enamorada ni nada, era como, bueno, en fin, no vamos a tocar ese tema. Sin embargo, cuando ingresé a la universidad, lo que hice también fue meterme a grupos, a un grupo sobre todo, que es GEPUC, que es el Grupo Universitario por la Diversidad Sexual de la Católica. Y, bueno, estoy en la Católica, creo que me lo dijo. Y entonces fue un momento liberador, porque en el colegio, a pesar de que todos mis amigos sabían que yo no era heterosexual y que no era masculino en ese momento, a pesar de que lo sabían, nunca tuve un espacio en el cual pudiese desarrollarme como yo quería, no tenía personas con las cuales identificarme, con las cuales poder compartir vivencias. Recién al entrar en la universidad y al estar en este grupo sentí la confianza de poco a poco ir aceptándome, poco a poco ir dejando que fluyera esa feminidad que estaba conmigo. Porque por mucho tiempo tenía ganas de hacer esto y no lo hacía. Tenía ganas o pestañeaba mucho y luego me daba cuenta, estás pestañeando mucho, porque cuando era pequeña me dijeron, pestañeas mucho. Y yo dije, ay, ya no voy a pestañear entonces. Entonces, mucho tiempo tuve estas represiones constantes a mi forma natural de ser. Sin embargo, en la universidad pude ser un chico femenino, pude desarrollarme, pude ir a las marchas del orgullo y ver a tanta gente conglomerada celebrando su diferencia, celebrando su diversidad. Entonces,
fui a esta marcha y después mi familia compró el periódico, era Javiera salía en primera plana y era como, Dios mío, ya no tengo que decir nada. Sin embargo, mi segunda salida del closet sí fue dura para mí. Para mí sí fue difícil contarle a la persona más cercana que tengo, que es mi tía, decirle que no me sentía bien, decirle que no estaba, que sentía que me estaba desarrollando de una manera que no me correspondía, que algo andaba mal en mí, que me estaba sintiendo triste, y decirle que estaba tomando la decisión de cambiar social y físicamente. Fue muy duro. No sabía cómo decirle eso. Las palabras no me salían. Tampoco era que pudiese decirle eso paulatinamente, porque las personas trans no tenemos un closet, como dice Alberto. Es algo que haces y que simplemente todo el mundo, apenas decides hacerlo, lo va a ver. Está en tu cuerpo. Entonces, las palabras no me salían, me puse a llorar y poco a poco ella me dijo, ya, está bien, lo entiendo y quédate tranquila. Y cuando me dijo eso, para mí fue un momento sumamente liberador y sumamente emotivo, y es lo que más recuerdo con cariño en mi corazón. Y pues así fue mi salida del closet, fue con mi tía, y sí, también hablo desde el privilegio, porque pues soy una mujer trans que su familia la apoyó, soy una mujer trans que no tuvo que enfrentar el quedarse sin casa y sin familia que la apoye, el tener que enfrentar el hecho de que no te acepten. Y siempre creo que es importante hablar desde la situación del privilegio en el que uno está, para justamente poder visibilizar a aquellas otras personas que no están en la misma situación que tú y que pues lamentablemente la tienen que pasar más difícil. Creo que justamente visibilizarnos, mostrarnos y ser abiertamente quienes somos va a ayudar a estas personas y a los futuros niños y niñas trans a no tener miedo y a poder ser ellos, ellas y ellas mismas. Nos han autorizado a hacer preguntas entre nosotros, no es que le estemos quitando la chamba. ¿En qué año entraste a la Universidad Católica? 2013. Claro, yo soy código 2004, y es impresionante porque, digamos, la Católica es vista pues como este oasis progre o liberal para estos temas, pero no siempre fue así. O sea, digamos, ha pasado tiempo, pero no ha pasado tanto tampoco, y mi experiencia con lo LGBT en la Católica es completamente distinta a la tuya, ¿no? No participábamos en marchas del orgullo, que además eran mucho más pequeñas de lo que ha sido ahora. GEPUC era más una especie como de mito universitario, no había una presencia GEPUC, no había cómo contactarlos, ¿no? Yo, los primeros años de universidad, no conocía a nadie que fuese abiertamente LGTB, nadie, ¿no? Y había existido 2 años antes en la universidad el colectivo Paréntesis, que era un colectivo de 2 chicos gays, un colectivo de 2, y descubrí que uno era amigo de otro chico que yo conocía, entonces a través de él lo conocí y fue la primera persona gay con la que conocí, que fue una especie como de gurú para mí, pero es impresionante que estamos hablando de hace 14 años, no es tanto, ¿no? Incluso en las primeras épocas de Facebook, allá por el 2008, cuando todos migramos de Hi5 a Facebook, no era usual ver a gente poniendo fotos con sus parejas. Y no era usual, bueno, no sé si había empezado el programa RuPaul, pero no era usual encontrar en los comentarios que ahora uno encuentra quejándose por la eliminación de Manila y tal, y tampoco descubrir que otra persona era gay, ¿no? O sea, había esta cuestión en el estatus que era visión política, y ponías muy liberal, y una manera como caleta de decirle al resto, oye, por si acaso soy gay, ¿no? Y siento que una de las cosas que cambia por completo esta manera de relacionarnos en espacios, nuevamente, insisto, en estos pequeños oasis como la Católica, redes sociales que conocemos con amigos y tal, es el debate de la unión civil, que empieza justo 2012, 2013, ¿no? Eso fuerza a muchas personas a tomar una posición mucho más visible, ¿no? Siento que también sirvió, o sea, que ganamos culturalmente,
No sé si tienes la misma impresión. Definitivamente, sí. Yo ingresé a una universidad en la cual, si bien fue difícil al comienzo en contactarlos, porque no es como que entras a... No es como que sea un grupo como otros que hay, que la universidad lo promueve, es una agrupación de estudiantes, no, en ese momento todavía la universidad no los apoyaba institucionalmente. eh, Entré a un grupo en el cual todo el mundo era abiertamente diverso e inclusive el ser femenino siendo un chico o el ser masculino siendo una mujer era una forma muy rebelde y contestataria y además importante al momento de poder desarrollar una identidad colectiva. Entonces yo ingresé a un grupo en el cual yo podía caminar en la universidad y hacer mi pasarela porque lo podía hacer y era como el chongo y era divertido porque mis amigos lo celebraban, no ir al, exacto. Entonces entré a un grupo así, ¿no? Si bien no toda la universidad es así, estaba en un grupo seguro con gente que luchaba y que iba a apoyarnos y que nos íbamos a apoyar mutuamente. Y de hecho, justamente todo coincide con el proyecto de ley de la Unión Civil, que de hecho a las marchas, a todas las marchas he ido. En todas las marchas vas a ver a la Javiera, falta que se trepe a un podio así. Pero sí, yo pienso que también fue muy importante el hecho del proyecto. El tema se conversó mucho. Era las familias, los fines los almuerzos familiares se conversaba, entonces definitivamente fue un paso muy importante a que la gente se animara a ser visible y a salir del closet. Mucha gente salió, ¿no? En esa época. Pienso también como Carlos Bruz, en política, pero también en la tele, ¿no? Ricardo Morán estuvo muy activo y, qué sé yo, una serie de figuras, ¿no? Ahora, ustedes han hablado de privilegios, los dos, ¿no? Ambos han estudiado en la Católica. Y estoy pensando en privilegio como de cierta manera, como una burbuja en el sentido más positivo, ¿no? Un lugar de protección, de seguridad, donde tienes familia, amigos, una institución incluso donde tú puedes ser quien finalmente eres, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si salimos un poco de esta burbuja, de estos espacios seguros? En tu película, Javiera, por ejemplo, ¿no? Los personajes son dos mujeres trans, pero no están en la Católica, obviamente, ¿no? Están en otros espacios que son, creo que muchas veces lo contrario es la seguridad y están ejerciendo la prostitución. Yo leía hace unas semanas unas estadísticas sobre Estados Unidos, ¿no? Sobre la esperanza de vida de una mujer trans en Estados Unidos es de 35 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, la potencia, el país más rico del mundo, qué sé yo, pero la esperanza de vida de una comunidad que forma parte del país está a nivel de países muy pobres de África, por ejemplo. Entonces, ¿por qué ocurre esto, no? O sea, ¿por qué hay personas que hacia el otro lado del privilegio la están pasando de esa manera en el caso de la comunidad trans, ¿no? ¿Tú conoces experiencias, la gente, ¿no? ¿Qué tipo de historias están ocurriendo allí? Exactamente, o sea, lo que muestra la película dentro de la comedia que es situación tras situación tras situación de discriminación que pasa a una mujer trans en Lima. Entonces, sí, la mayoría, más del 70% de mujeres trans se ven en la obligación de realizar trabajo sexual para poder sobrevivir, justamente porque no les dan trabajo, porque porque todo parte del hecho de que el Estado no reconozca tu identidad. Entonces, como no te reconoce tu identidad, vas a comenzar a sufrir sistemáticamente una discriminación en tu casa, en el colegio, en la tentativa de entrar a educación superior, y una vez que tienes educación superior, en el trabajo. Entonces es una discriminación sistemática y pues lamentablemente si es que no tenemos una familia que nos apoye, es muy difícil que podamos salir del estereotipo y salir del lugar en el que nos pone la sociedad por no reconocer nuestra identidad. Lamentablemente sí, tenemos que cambiar esa situación, tenemos que buscar las maneras de que una ley de identidad de género se apruebe en el Congreso, porque eso va a mejorar
la situación y va a darnos una vida que en realidad una vida digna, porque la mayoría de mujeres trans no tienen una vida digna. En el caso de las personas gay, Alberto, a nivel político, ¿no? Pero no en las comisiones, no en el hemiciclo, ¿no? Sino más bien como en reuniones, pues más de como camaradería, fuera de lo oficial. ¿Cómo es la conversación sobre esto, ¿no? En términos de qué es lo que se necesita hacer o qué es lo que está pasando en la cabeza de los congresistas, ¿no? Sean de tu agrupación o de las otras fuerzas. Yo te diría que a nivel de Congreso hay tres grupos muy marcados, ¿no? Uno que es claramente un grupo antiderechos. Hay 5 pastores evangélicos en el actual Congreso. Los 5 decidieron entrar a la Comisión de Justicia cuando yo era presidente como para tenerme chequeado. Y gente que está muy cercana a esas 5 pastores evangélicos, casi todos de Fuerza Popular. No todos, pero casi todos. Los de este sector están en el fujimorismo. Para nadie es un secreto que Keiko Fujimori hizo una alianza con los sectores más radicales dentro de las iglesias evangélicas, porque hay este mito político, y es un mito, está absolutamente demostrado, que si te alías con estas iglesias, ganas de todas maneras, ¿no? Entonces todos los políticos coquetean o hacen alianza con esos sectores a costa de los derechos de las poblaciones vulnerables. Ese es el primer grupo, que están muy bien organizados y que hay indicios para sostener también que están muy bien financiados. Hay un segundo grupo donde estamos quienes creemos en una agenda de igualdad, estamos desperdigados en algunas bancadas, hay cierto desorden, ¿no? Pero estamos ahí y somos voces claras, ¿no? Marisa Glave, Indira Wilca, estoy yo, Gino Costa, Guido Lombardi, en fin. Mauricio Mulder es un claro aliado en esta agenda, ha firmado todos los proyectos LGTB que hemos presentado y tuvo una participación notable en el Congreso pasado cuando se discutió el tema de unión civil. Y en fin, hay algunos aliados más. Y yo diría que hay un tercer grupo, que es el tercer grupo más grande en el Congreso, que honestamente esos temas no les importan en lo absoluto. Lo que demuestra una gran falta de empatía, ¿no? Pero el tema no les interesa. Y si se ven obligados a tomar una posición, lo que hacen es abren las ventanas de su despacho y se asoman a la calle, ¿no? Y ven el tamaño de las manifestaciones. Entonces ven el tamaño de la Marcha del Orgullo, que es cierto que cada año crece más, lo cual es una buena noticia, pero que sigue siendo una marcha compacta. Y después se asoman y ven la marcha de Con mis hijos no te metas y ven estas marchas inmensas, ¿no? Ven las encuestas donde el tema de unión civil o matrimonio igualitario tiene más o menos 1/3 de aprobación y 2/3 de desaprobación, y inmediatamente deciden cuál va a ser la posición que toman, ¿no? La posición que ellos creen les va a dar más réditos políticos, no la posición más justa, que debería ser el argumento con el cual uno legisla o uno toma posición en los temas públicos, ¿no? Entonces, yo te diría que esa es la radiografía del Congreso actual. Y por eso es tan importante, y no solo viendo el proceso peruano, sino viendo lo que fue el proceso en Argentina, en España, en Estados Unidos, no solo dar las batallas en los espacios formales del Estado, en la vía judicial, en el Congreso y tal, sino dar la batalla en la sociedad. Yo pongo, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, la sentencia que hace que el matrimonio igualitario sea ley a nivel de todos los 50 estados de Estados Unidos, es del 2016. Si ese caso hubiese llegado a la Corte Suprema 10 años antes, no hubiese sido aprobado. Porque la opinión pública y el avance de la opinión pública tiene consecuencias en cómo se legisla en el Congreso, pero también en cómo fallan las cortes constitucionales en el mundo. Entonces, sí, hay que poner mucho énfasis. Está por empezar la discusión de la ley de identidad de género en la Comisión de Mujeres en las próximas semanas, y ahí estaremos y debatiremos, pero es importante lograr que esto venga acompañado con un debate en todos los espacios en los que nos encontremos, en nuestras casas, con nuestros amigos, en nuestros trabajos,
y el asegurar que sea una evolución no solo legal, sino social. Y has hablado de organización, digamos, en este grupo de los pastores, un poco como lo que llamas como personas que están como no necesariamente a favor, en contra de los derechos más bien, ¿no? Estos derechos de la igualdad y tal. Y yo escuché el otro día que alguien me decía que incluso estas organizaciones están como apostando para el próximo Congreso a tener más o menos como un cuarto de la, no sé si será un rumor, qué sé yo, pero digamos, en términos, si estos grupos están muy organizados y tratando de hacer como un ejercicio de futurología hacia el próximo Congreso, nuestro primer Congreso después del Bicentenario, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿No? Porque cuando me escuché eso me vinieron imágenes como del Señor de los Anillos y cuando Saruman está, ¿no?, organizando sus huestes y entonces ¿qué tipo de debate viene? Es decir, podemos ser optimistas, digamos, los grupos pro derechos que tú describiste que no necesariamente están circunscritos a partidos y eso puede ser positivo, ¿no? Pero ¿cómo ves este debate, esta conversación hacia... Con mucha preocupación, con mucha preocupación. Digamos, si uno ve las encuestas ahorita, en teoría habría motivos de optimismo porque los dos candidatos que aparecen, o los tres candidatos que aparecen con cierta aprobación o mirada, que son Verónica Mendoza, Julio Guzmán y Alfredo Barnechea, los tres han expresado a favor, con diferente nivel de entusiasmo, de la agenda LGTB. Pero sabemos pues como país que normalmente los que parecen más sensatos o razonables y aparecen primeros en las encuestas no suelen ser los que llegan al final a las segundas vueltas, ¿no? Entonces, la posibilidad de que aparezca un candidato estilo Bolsonaro en Brasil, sea izquierda o derecha, sea Antauro o Philip Butters, digamos, para poner dos ejemplos, nos puede cambiar por completo el panorama, ¿no? Porque, a ver, todos hemos escuchado al gobernador regional de Junín los últimos días, ¿no? Líder de izquierda y tal. Su partido se llama Perú Libertario y el libertario no tiene nada, ¿no? Tiene una agenda anti-mujer y anti-personas LGTB bastante marcada. Entonces, hay ultraconservadores tanto de izquierda como de derecha y corremos el riesgo de que pase lo que ha pasado en este Congreso, ¿no? O sea, en este Congreso hay una sobrerepresentación de los sectores conservadores, probablemente por la sobrerepresentación del fujimorismo, que con 35% de los votos sacó más del 60% del Congreso. Entonces, sí, es un escenario preocupante. Creo que ahora hay un debate entre los sectores más conservadores de estas iglesias evangélicas a las que me refiero, que no son todas, pero son las más visibles, sobre si seguir la estrategia actual, que es básicamente tratar de tener representantes en cada una de las listas del Congreso. Si se dan cuenta, no hay lista que haya puesto gente al Congreso el 2016 donde no haya personas conservadoras, ¿no? O si la estrategia tiene que ser como la de Brasil, de apostarlo todo hacia un candidato. Ese es el debate en el que se encuentran actualmente, ¿no? Y lo que yo creo es que desde el punto de vista de la comunidad LGTB tenemos que tratar de ganar espacios políticos en todas las tiendas posibles, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió este grupo APRA LGTB, recibió mucho mensaje negativo desde comunidades LGTB, desde el activismo LGTB. Yo decía, no, todo lo contrario, necesitamos estar presentes en todos los espacios políticos, por más que no estemos de acuerdo, justamente para lograr que estas agendas estén presentes en todas las agendas políticas y podamos tener un mejor futuro o más chances en la agenda legislativa del país, ¿no? Y tenemos que tomar decisiones conscientes de participación política. Los actuales líderes abiertamente LGTB o con una clara agenda pro-LGTB en el Congreso no vamos a estar en el siguiente Congreso, no hay reelección, ¿no? Entonces, lo que tenemos que evitar, porque sería una tragedia, es que en el siguiente Congreso
uno, no haya nadie de la comunidad, o dos, no haya nadie que se compre realmente el tema, porque una cosa es decir que estás a favor y otra cosa es pelear activamente por el tema, como lo puedo hacer yo, lo puede hacer Marisa o Indira, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho. Cuando yo hago el libro, éramos en el Perú 4 autoridades abiertamente LGTB, 2 en el Congreso, hombres gays, un teniente alcalde en la provincia de San Martín, que era también abiertamente gay, y una regidora trans en un distrito de Trujillo, una mujer trans. Hoy día quedamos Carlos y yo en el Congreso y un regidor metropolitano en Lima, que es abiertamente LGTB. ¿Qué quiere decir esto? Ya no tenemos una sola autoridad abiertamente LGTB fuera de Lima y no tenemos nadie que no sea hombres gays en representación política. Y es terrible, pues, porque la agenda de hombres y mujeres trans es una agenda mucho más compleja y necesitada de reivindicación en la esfera política que incluso la agenda de hombres gays o mujeres lesbianas. Entonces es una tragedia que en nuestra democracia no haya una voz que desde la posición de quien exige sus derechos pueda estar en esos espacios. Ahora, digamos, de este escenario macro, pasemos a algo mucho más como cotidiano, ¿no? El DNI, ¿no? ¿Qué pasa con el DNI? Cuando tú entregas el DNI a una persona, ¿no? Un vigilante, o vas a una institución, o vas a hacer un trámite, el DNI está como revelando información tuya, ¿no? Tu nombre, sexo, qué sé yo, edad, ¿no? ¿Qué pasa con el DNI cuando eres una mujer trans, ¿no? Quizás nos puedes contar también, Javiera, lo que ocurrió lo que está ocurriendo en la Católica ahora, ¿no? Pero ¿qué pasa con el DNI, ¿no? Lo que pasa con el DNI y es el problema principal que tenemos las personas trans es que no se reconoce nuestra identidad. Entonces, primero figura un nombre que no te corresponde y si es que tienes el dinero, los medios para poder cambiarlo, puedes cambiar tu nombre, igual figura el sexo con el que no te identificas. Entonces, cuando tú entregas el DNI a alguien y ese sexo no te corresponde, eres posible blanco de miradas, de discriminación, de preguntas invasivas que no corresponden y que no vienen al caso, porque a ninguno de los demás ciudadanos les pasa estas situaciones. Lamentablemente no contamos con, a diferencia de Chile recientemente, a diferencia de muchos, de algunos ya países de la región, en Latinoamérica, pues no tenemos una ley de identidad de género que justamente reconozca nuestra identidad, que nos respete como Estado. Pues sí, lo que hizo la Universidad Católica afortunadamente es adelantarse a esas situaciones y mostrarse como un ejemplo, como un espacio en el cual los derechos de las personas trans sí son reconocidos. Lo que hizo un grupo de estudiantes de la universidad, junto con un grupo de profesores, de docentes y de personas que trabajan en la universidad, fue desarrollar esta campaña que se llama Reforma TransPUC, para que los derechos de las personas trans, por lo menos dentro de la universidad, sean reconocidos. Eso se tomó como base del caso en la Universidad de Córdoba, en Argentina, en el que esta decisión de la Casa de Estudios sirvió como un ejemplo para el Congreso, para las leyes, ¿no? Para quienes estaban en el poder. Entonces, lo que se busca justamente con la reforma trans es que se vea, pues, ¿no? Que justamente las personas que están formándose en esta casa de estudios son personas que ya tienen una mayor apertura a la diversidad de género y a la diversidad sexual. Pero bueno, lamentablemente todavía no tenemos la ley de identidad de género. Esperamos que poco a poco, con las siguientes autoridades que vayan saliendo, podamos finalmente tener esta ley que tanta falta nos hace. Y si puedo preguntar, o sea, ¿qué tipo de cosas te ocurren, por ejemplo, cuando entregas el DNI? O sea, como o a ti que te han ocurrido, o a personas que tú conoces. Por ejemplo, hace poco fui a un casting en un canal y
me ha pasado varias veces, ¿no? Que siempre estoy muy fastidiado, siempre estoy muy pendiente de, ay, a ver, ya, voy a tener que entrar y voy a tener que dar el DNI. O sea, siempre, sea el canal, sea en una discoteca, sea a donde sea que vaya que necesiten mi identidad, siempre estoy con esta angustia de no saber si es que me van a discriminar, de no saber si es que esa persona va a ser empática o no, si es que me va a tratar mal. Es una angustia que muchas personas, con la gente que no es trans no la conoce, pero si te pones en sus zapatos es realmente desgastante y pues necesitamos que nuestro DNI nos reconozca. Eso nos pasa también que queremos conseguir un trabajo a pesar de que tengas las cualidades que corresponden, que tengas todas las aptitudes. Justamente cuando tu DNI no te representa, entonces te ligan a estereotipos respecto a lo que significa ser trans por toda la historia que hemos visto. A las personas trans se nos ha representado de una manera peyorativa en los medios y siempre se nos ha ligado a lo malo. Entonces, cuando ves a una persona, estás trabajando, cuando estás en un trabajo y tienes una persona que es trans, automáticamente la ligas a los estereotipos y muy probablemente por eso no te terminan de contratar. Y yo conozco amigas mías trans que han terminado una carrera y que lamentablemente no las contratan en la profesión en la que se han especializado. Y eso es un tema que también quería tocar, ¿no? Que en mi caso también, en mi caso yo soy actriz, yo soy una persona que se dedica al entretenimiento y bueno, en ese rubro yo al momento de conseguir trabajo no tengo el problema que tienen otras personas trans, pero no todas las personas trans vamos a estar necesariamente desarrollándonos en el entretenimiento o en el espectáculo. Hay personas trans que son abogadas, hay personas trans que son ingenieras, hay personas trans que han tenido otras carreras y que en esos espacios que suelen ser un poco más conservadores, no pueden desarrollar la carrera en la que se han especializado y eso es lamentable. Sí, en esa línea hay una incoherencia muy grande desde el Estado peruano, porque por un lado RENIEC en sus planes sobre el tema de indocumentados señala claramente la vulnerabilidad en la que se encuentran los hombres y mujeres trans, por ejemplo, para acceder a servicios de salud pública, ¿no? Llega un hombre trans a ver a un ginecólogo y no es atendido por su identidad y por su expresión de género. Y en fin, una serie de situaciones que bien han sido señaladas. Entonces, claro, RENIEC reconoce esto, pero por otro lado no tenemos un procedimiento administrativo que permita la rectificación de DNI. ¿Qué permite un procedimiento administrativo? Permite que esté en el TUPA de la institución, que es el texto donde están todos los procedimientos administrativos. ¿Qué es lo que obliga a eso? Que te señalen cuánto cuesta el procedimiento, cuántos días va a tomar y cuáles son los requisitos taxativos. Y si lo cumples, necesariamente ese procedimiento administrativo tiene que salir favorable. Es una manera de asegurar que el Estado sea predecible de cara al ciudadano. Como no es un procedimiento administrativo, te tienes que ir a la vía judicial. Y la vía judicial es una tómbola, ¿no? Te puede tocar un juez que llevó su seminario de género en la Católica, con lo cual todo avanza bien, o te puede tocar un juez que no entiende absolutamente nada del tema y no solo no entiende, sino no quiere entender, y puede salir en contra. Tienes el costo de los abogados, el tiempo de litigio en el país, que pueden ser años de años. Y tienes además una cosa que yo encuentro absolutamente incoherente, que es el procurador del RENIEC, que es como el abogado del Estado, el que defiende los intereses del Estado, apela, siempre apela. Entonces, por un lado, RENIEC diciendo, oye, sí, que complicada la situación de vulnerabilidad, hay que hacer algo, pero por otro lado tienes a su abogado, que cada vez que un hombre o una mujer trans ganan en primera instancia, ellos apelan. Con lo cual, demoras el doble de tiempo en conseguir un documento que te identifique. Insisto, si es que tienes la suerte que te toque un juez que entiende esos temas. Entonces, es una situación de vulnerabilidad que no tienen ni los hombres gays, ni las mujeres lesbianas, ni las personas bisexuales, ¿no? Sí, a propósito de eso, escuché a una mujer trans que decía, bueno, si yo tuviera que decidir mi identidad a partir de lo que me conviene, ¿no? Me quedaría siendo hombre, ¿no?
de lo que, si pensara cómo la vida va a ser más fácil, ¿no? Pero en ese sentido como tomar la decisión de seguir el camino y ser trans y tal, es como, es un camino casi como de lucha, ¿no? En el sentido hasta político, ¿no? Hay una cosa que a propósito de lo del DNI estaba pensando en, claro, si nos ponemos a pensar o a conversar sobre distintos escenarios, ¿no? La escuela, ¿no? Cómo es ser gay o trans en la escuela, en un hospital, ¿no? Cuando uno va, ¿no? Cómo es el proceso de atención. Yo he trabajado como intérprete en hospitales de Estados Unidos y, por ejemplo, las personas tienen que llenar una ficha donde respondes preguntas sobre tu identidad sexual, género, etcétera, y la idea es que cuando el hospital procesa eso, te puedan dar atención según lo que tú has respondido, ¿no? Entonces hay como más o menos un escenario que es un poco más favorable, ¿no? Pero en cuanto a ser trans en el Perú y un término que te escuché decir a ti, Alberto, sobre la fuga de talento LGTB. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo es esta fuga de talento? Porque cuando hablamos de fuga de talento, ¿no? Digamos, pensamos en profesionales que se están yendo a otros países porque acá no se pueden desarrollar, ¿no? Pero ¿qué es esto, no? Y yo quise empezar con un tema referido a hombres y mujeres trans, que vengo reflexionando hace un tiempo, que es, yo no sé si deberíamos hablar de prostitución cuando nos referimos a lo que pasa sobre todo las mujeres trans en nuestro país. Yo creo que deberíamos hablar de sexo de supervivencia, para señalar y para denunciar que no es una decisión libre la que toman las mujeres trans de decidir dedicarse al trabajo sexual. Es una decisión para sobrevivir, porque han sido expulsadas de todos los demás espacios, ¿no? Un hombre, una mujer trans probablemente han sufrido de bullying en el colegio, bullying no solo de sus compañeros, sino también de los profesores y el director, que consideran que es una manera de disciplinar a la persona. El número de mujeres trans que son botadas de su casa siendo adolescentes es un escándalo. Y en general toda la situación de precariedad que existe, que explica, por ejemplo, el índice de VIH en el colectivo, en la comunidad LGTB, es porque se te van cerrando todas las oportunidades, todas las posibilidades de desarrollo de tus competencias, todas las posibilidades de acceder a servicios del Estado, y terminas ante la obligación de ejercer la prostitución para poder sobrevivir. Entonces yo creo que el hablar solo de prostitución no nos está permitiendo ver la magnitud del fenómeno. Iremos a hablar tal vez de sexo de sobrevivencia o sexo para sobrevivir. Dicho eso, en el caso de otro tema que siento que todavía no estamos discutiendo mucho como país, es el de la fuga de talentos, ¿no? Es súper común cuando viajas por temas oficiales, ¿no? Como congresista, y siempre hay como cócteles con la comunidad peruana en cualquier sitio, ¿no? Y es súper común encontrarse con peruanos LGTB, personas trans, profesionales lesbianas, tal, todos con carreras universitarias que han logrado desarrollarse en el exterior, que aman a su país, pero que no se les ocurriría volver al Perú, porque su esposo o esposa no van a ser reconocidos, porque sus hijos no van a ser reconocidos como hijos de él o ella y su pareja, porque es mucho más fácil ser hombre o mujer trans en el exterior. Entonces, no nos estamos dando cuenta como país que estamos perdiendo a mucha gente talentosa que lo que hace es, se va a fuga
De aquí a la palabra fuga, creo que es bastante pertinente, ¿no? Fuga del país y se lleva su talento a otro lado, porque en el Perú no todos tenemos las mismas posibilidades de desarrollo. Ellos también están evidentemente en una situación de privilegio, ¿no? El hecho de emigrar y poder tener un desarrollo profesional fuera ya te coloca en una situación de privilegio, pero no estamos discutiendo junto con la agenda de derechos humanos el impacto económico que tiene el ser una sociedad homofóbica y transfóbica, y todas las personas y todo el recurso humano talentoso que estamos perdiendo como país. Estamos, además, como una cosa breve, vamos a pasar unos papelitos, ahí Carla nos va a ayudar para que las personas interesadas puedan formular preguntas, y si pueden poner la pregunta y a quién está dirigida, ¿no? Si a Alberto, a Javiera o a los dos, ¿no? Como país estamos más preparados y preocupados para retener, por ejemplo, a profesionales como Alan García, ¿no? Sin embargo, no estamos más preocupados en retener a otro tipo de peruanos, ¿no? Que podrían aportar. Hay que retenerlo, pero a través del sistema de justicia, ¿no? Sí, sí. Pero es un debate, ¿no? Como nacional, es un interés nacional como retenerlo, ¿no? ¿Tú alguna vez pensaste, Javiera, irte del Perú? ¿Lo piensas? Lo pienso, sí, porque acá no me reconocen. O sea, yo sé de que si es que voy a otro país voy a tener una calidad de vida muchísimo mejor que la que tengo aquí. Creo, y cada vez que hablo con amigas trans también me dicen lo mismo, o sea, y muchas no lo hacen por justamente no tienen la posibilidad de hacerlo, o bueno, por X razones, pero la verdad es que lamentablemente creo que el sentir común de muchas personas LGTB es la de no estar en un país que te discrimina constantemente, ¿no? Ahora que también está el otro lado de poder dar la lucha aquí, ¿no? Pero bueno, si me preguntas con honestidad, yo te diría que sí, que lamentablemente preferiría vivir en otro lugar. Y ¿me puedo preguntar cuál? O sea, cuando piensas en irte, ¿qué países piensas? ¿Y por qué? Bueno, por razones familiares y esto pienso en España, porque bueno, tengo familia ahí, ¿no? Pero sí, diría un país en el que pues, se ve que el avance en materia de derechos de personas LGTB ya está a un punto en el que legalmente o digamos ya hay una mayor equidad entre las personas, ¿no? Te voy a contar una historia para que puedas visualizar el tema, ¿no? Y la posibilidad cuando viajas fuera de sentirte mucho más libre de lo que sientes en tu país. Yo con mi novio este año cumplimos 8 años de relación, vivimos juntos. Si existiese unión civil o matrimonio igualitario, probablemente estaríamos unidos civilmente o casados. La primera vez que yo he caminado por la calle agarrado de la mano con mi novio ha sido 2 años después de empezar esa relación en un viaje que hicimos a Nueva York. Y fue bien raro porque de repente descubrimos, oye, estamos en Nueva York, ¿no? Estamos además en un barrio súper gay, pasó una drag queen al costado, súper paja todo. Y nos agarramos de la mano y la primera sensación era de qué raro es esto. Para empezar descubrí que mi novio es mucho más chato que yo, con lo cual era una agarrada de mano rara. Pero claro, o sea, en Perú, algo que para ti probablemente sea súper natural, que es agarrar de mano a tu pareja y caminar tranquilo por la calle, no es normal para una pareja LGTB, para una pareja del mismo sexo y tal. Hay muchas parejas que lo hacen y bacán, pero claro, tienes que estar en permanente estado de alerta, ¿no? Ver si es que, oye, no, mejor esperemos a que pase esta esquina y nos agarramos de la mano, o tienes que estar dispuesto a caliente joda el día con algún comentario estúpido que haga que, no sé, pues tu paseo por el malecón, que iba todo chévere, se arruine y se arruina el resto del día, ¿no? Entonces, hasta en esas cosas tan de la vida cotidiana, la diferencia es abismal, ¿no? Sí, ya respecto a eso, aquí yo quería compartir algo que yo he vivido eso tal cual cuando todavía no transicionaba y he visto
y soy consciente, ¿no? Ya una vez que he transicionado, la gente en la calle, o sea, si estoy con mi novio, es la diferencia que yo he sentido de haber tenido tanto miedo de cuando era percibida como un chico y estando con otro chico en la calle, de estar alerta, de que no me digan nada, que me insulten, se desapareció completamente una vez que transicioné y era percibida femeninamente en la calle. Me parecía tan fuerte esa sensación para las personas que son gays y lesbianas, el no tener esta libertad de poder transitar con la persona a la cual le das tu afecto en la calle. Es de verdad, es muy triste, es muy triste. Y sigue siendo, o sea, sigue siendo un tema. O sea, porque lo último que quieres es, ya, ok, bacán, el statement político, pero a veces simplemente quieres estar con tu flaco sin estar haciendo un statement político, que eso es tu vida normal, ¿no? O sea, te pasa que estás en una discoteca que no es gay, bailando, y de repente se te acerca la chica borracha buena onda, que dice, oye, por si acaso, yo no tengo ningún problema con los gays, ¿ah? Y ya, gracias chica borracha por venir a decirme eso, pero, o sea, ¿por qué tiene que, o sea, porque siempre tiene que ser un tema? ¿Entiendes? En un momento en el que tú lo que quieres es bailar hasta abajo, tranquilo, ¿no? Y claro, y eso no es solo en ambientes que tú puedes decir, oye, ya, agarrar la mano, bailar en una discoteca y tal, son cosas que suenan que uno puede vivir sin problema. Es todo espacio de tu vida en el cual termines expresando tu orientación sexual y en el caso de identidad de género mucho más visible, ¿no? Claro. ¿Y piensan en hijos? La verdad que no. No pienso en hijos, por lo menos ahora no en este momento, pero no sé, quién sabe. Yo soy cuarentón, así que quizás estoy proyectando una pregunta con la que me enfrento muy, muy a menudo, ¿no? Es como, ¿y los hijos cuándo, no? Pero... ¿Y los hijos para cuándo? Sí, sí, sí. No, digamos, nunca me imaginé como papá. Ahora, me imagino que será materia de alguna futura sesión de psicoanálisis el hecho de si nunca me he imaginado como papá, porque es una manera inconsciente de evitar una frustración, ¿no? Que es el hecho de familias homoparentales masculinas en el Perú son muy complicadas de lograr. Incluso las familias homoparentales femeninas, donde digamos, es más fácil obtener el bebé, como se imaginarán, es muy violento todo, ¿no? Porque solo una de ellas aparece como mamá del hijo, ¿no? Y si fallece, la otra señora no es reconocida como mamá de ese hijo y puede pasar cualquier cosa con ese hijo o hija, ¿no? Entonces, sí, no he pensado, no me gustaría ser papá, tengo toda una racionalidad detrás de eso, pero me pregunto si es que no es una racionalidad construida para evitar la frustración. Pero y en tu pareja hay esa conversación, quizás tu pareja dice, oh, quizás no ahorita, pero... Lo conversé con Diego desde que empezamos a salir y ambos estamos en la misma página, felizmente, pero... Y bueno, y felizmente hay un montón de sobrinos por la casa corriendo todo el día, que eso también nos ayuda a tener esa experiencia bacán, ¿no? De relacionarte con gente menor a que quieres y que tiene una proyección familiar que es bonita también, ¿no? Sí, respecto al tema de lejos, ahora que lo han mencionado, hay algo muy fuerte respecto al hecho de ser trans y proyectarte en ser madre, porque dependiendo de cada caso, hay algunas mujeres trans que no lo podemos hacer, ¿no? Porque hemos recibido un tratamiento hormonal, porque ya no se puede, ¿no? Y por otro lado, hay veces que se te violenta mucho con este tema del que no puedes, de que no eres mujer porque no puedes dar vida. Y me parece súper violento cuando nos invalidan como mujeres con ese argumento, porque existen muchas mujeres que no lo pueden hacer tampoco y que no son trans. Entonces, a veces cuando me pongo a pensar en eso, o en la posibilidad de tener hijos, por lo menos ahora diría no, por todas esas razones que te digo, ¿no?
sí, hay una carga un poco, por lo menos en mi caso, emocional, un poco fuerte con respecto a la idea de verme como una madre, pero sí. Los líos en torno a los hijos no son solo para comunidad LGTB. Y por un tema de trabajo en el Congreso, estoy investigando el tema de mujeres solteras que intentan adoptar. Y el proceso es la cosa más humillante por la que puede pasar alguien que lo que quiere es darle una mejor calidad de vida a un chico que definitivamente creciendo en una oficina del Estado no la va a pasar mejor que creciendo en una familia monoparental. Entonces es impresionante cómo los prejuicios en torno a la familia y los roles en la familia terminan afectando incluso a personas que uno creería que están en situación de privilegio, como una mujer cis heterosexual, ¿no? No sé si tenemos algunas preguntas ahí. Sí, justo ahí, yo vivo en Maine, ¿no? Que es como al norte de Estados Unidos, es como la especie del Tumbes de Estados Unidos, ¿no? Sí, hace frío. Y claro, ahí tenemos pero es loco, es un país, es un estado muy rural y claro, las personas pueden adoptar, hay un proceso para adopción, pero por ejemplo tenemos mi esposa y yo, un par de amigas que son esposas y acaban de tener un bebé hace muy poco, ¿no? Y claro, vas por la calle y ves esto con naturalidad o sorpresa, si es que no estás tan acostumbrado, no eres de allí, ¿no? Pero mi pregunta es, claro, ¿cuándo podremos en el Perú estar como disfrutando de ese tipo de libertades, ¿no? Tú hablas, Alberto y Javiera, también de ese acto mínimo de agarrarse de la mano, ¿no? Y de no haberlo podido hacer en el Perú durante 2 años, ¿no? Entonces, estas cosas que todavía no son posibles, ¿cuándo van a ocurrir? ¿Qué necesita ocurrir para que el matrimonio, ¿no? Los hijos? Creo que es un problema más grande, ¿no? O sea, somos una sociedad que tiene todos los problemas de discriminación, ¿no? Somos una sociedad racista, somos una sociedad machista, somos una sociedad clasista, y cuando nos olvidamos siempre hay un video viral en redes que nos hace acordar que lo somos. A eso se suma que somos una sociedad transfóbica y homofóbica y que somos también una sociedad ahora xenófoba, ¿no? Si no, escuchemos los testimonios de venezolanos y venezolanas. Si les gustan los podcasts, hay un capítulo de Radio Ambulante sobre los venezolanos en el Perú, que es bien interesante, se los recomiendo. Entonces, yo ampliaría tu pregunta, ¿no? Porque, claro, si fuese... Yo ampliaría la pregunta en el sentido de ¿cuándo vamos a ser una sociedad donde nos tratemos mejor a los otros, los unos y los otros, ¿no? Y donde las diferencias no sean vistas como parte natural para hacer sentir mal a alguien. Porque así como nosotros podemos tener testimonios que hablan de esta homofobia y esta transfobia, también hay testimonios por ser mujer afro, hay testimonios por no pertenecer a determinada clase social, hay testimonios por ser de otra nacionalidad. Entonces creo que el Perú necesita algo que es fundamental y que hemos olvidado durante muchos años, que es una educación que forme ciudadanos. O sea, lo que pasa en nuestros colegios, tanto públicos como privados, es que no estamos formando ciudadanos, ¿no? Llegas al colegio y lo que hay es no solo una currícula que piensa en la profesionalización y no en la formación de ciudadanía, sino que te encuentras con algo que en educación llaman el currículo oculto, ¿no? Tú tienes el currículo visible, que es ese que tiene historia, lenguaje, matemáticas y tal,
y tienes ese currículo que te enseña cosas de manera inconsciente durante toda tu etapa escolar. Entonces, por ejemplo, el currículo oculto te enseña que la autoridad se ejerce de manera autoritaria. Entonces, el profesor y el director te dicen qué hacer, dónde formar y tal, sin ningún tipo de explicación de por qué esa decisión se toma. Y tú no estás en capacidad, ni se te acepta que puedas levantar la mano y cuestionar a la autoridad. Entonces ya tienes la idea de que autoridad igual autoritarismo, ¿no? Tienes la idea también de todos los antivalores que transmite el bullying, ¿no? El más fuerte, el que es diferente la va a pasar mal, hay que homogenizarse para no ser víctima de algún tipo de violencia física o verbal, el bullying va a quedar en la impunidad. Se transmite también la idea de Pepe el Vivo, ¿no? El que sabe cómo esconder el plagio es el que le va a ir mejor en el examen y esto va a ser celebrado por el resto de compañeros. No hay ningún tipo de espacio para la administración de disensos y el gestionar los disensos. Tampoco existe la idea de desarrollar el juicio crítico. Lo que te dice el currículo oculto es le va a ir mejor al que chanca más y al que memoriza todos los conocimientos. Y finalmente lo que se premia es al que tiene mejor memoria y no al que puede generar reflexión o crítica en base a lo aprendido. Entonces tenemos toda esta experiencia a lo largo de 14 años, más o menos. ¿Cuánto dura la...? Sí, 11 años, más lo que viene antes. Y de repente llegas a los 18 años, ya te graduaste del colegio y te entregan este documento celeste que automáticamente, como si fuese una varita mágica, te convierte en ciudadano. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo así? Entonces, evidentemente, lo que vemos en el día a día es permanentes faltas de ciudadanía. Unos elementos, además, esenciales de la ciudadanía es la empatía y la capacidad de convivir de todos, ¿no? Entonces, nuestro tráfico nos demuestra que no somos ciudadanos, la manera como nos tratamos entre diferentes nos muestra que no somos ciudadanos, la manera como privatizamos las playas nos muestra que no somos ciudadanos, y en fin. Entonces, claro, este no es solo un problema de cuándo vamos a ser aceptados como comunidad LGTB, sino cuándo vamos a vernos todos los peruanos y peruanas como iguales. Sorry si me fui un poco... No, está bien. Y a propósito de eso, y no por ahora poner la cara positiva a esto, pero hoy día vi Javiera tiene un canal de YouTube que se los recomiendo, es como increíble. Suscríbanse, por favor. Y hoy día vi un video donde haces una lista de las 7 cosas hermosas de ser una mujer trans. No sé si podrías hacerla, no sé, hacer la lista o comentarnos sobre eso. Sí, de hecho, ese video lo hice con ánimos de mostrar otra cara de la moneda al tema de ser trans, ¿no? Porque siempre se nos relaciona a lo malo o si hablamos de ser trans, estamos siempre hablando de lo malo que nos pasa, que sí, es lo que nos pasa, pero por otro lado podemos sacarle lo positivo, ¿no? Y entre esas cosas, pues menciono, ¿no? El hecho de haber tenido otra perspectiva del género, ¿no? Que las personas cis no tienen, el haber experimentado vivencias que puedes empatizar mejor con personas de ambos sexos. Y así no hago una lista, véanlo, está bien chévere. Eso me llamó bastante la atención, del hecho de tener esta experiencia, ¿no? Primero, o sea, haber nacido y recibido una educación y un nombre que luego sentiste que no era el tuyo y luego ser mujer, ¿no? Sí. Sí, o sea, eso, ¿no? Creo que les invito a conocer a alguna persona trans, porque creo que eso va a abrir la mente a más personas, ¿no? De repente conocemos o escuchamos el tema trans, pero no tenemos amigos o amigas que lo sean. Y si vamos conociendo más personas así, vamos abriendo nuestra mente y vamos abriendo la mente de nuestros hijos y de nuestros sobrinos y de la sociedad en general. Tenemos muchas cosas que aportarle a la sociedad que van más allá de lo malo que nos pasa y de los estereotipos en los que nos ponen.
Hay un libro que yo recomendaría también que se llama Si yo fuera tu chica, que es un libro que es la típica como historia adolescente de la chica que se enamora, ¿no? Y va a la secundaria gringa y tal, o sea, típica tipo Mean Girls, pero el personaje central es una chica trans. Y además, la autora es una chica trans. Entonces te da toda la perspectiva, porque además el libro está escrito desde la perspectiva de la chica trans, que te abre un montón la mente, porque la literatura hace eso, ¿no? También no es casualidad que seamos un país que casi no lee y que al mismo tiempo seamos un país poco empático. La literatura ayuda a generar empatía. Uf. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, sí, pues yo me quedé pensando mucho en la escuela, como tenemos la idea de la escuela es este espacio donde nosotros empezamos a formarnos, ¿no? Pero yo lo que recuerdo de la escuela, o sea, sí, lecciones y clases y profesores que quería y tal, pero es un espacio brutalmente violento, ¿no? O sea, tú ejerces violencia, recibes violencia y aprendes esas cosas que luego uno las saca, pues, ¿no? En la calle, ¿no? Pero no sé si en algún momento vamos a poder como atender la escuela así como y considerarla en estado de emergencia, ¿no? A propósito de estos problemas pues estructurales, ¿no? Voy a pasar a las preguntas y yo les pido encarecidamente lo mismo que les pedí a los invitados de las charlas anteriores, es si pueden como responder con brevedad, casi como tweets. Aquí. Entonces vamos a empezar. Eso lo has dicho por mí, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo nos va. A ver, o sea, mi idea es a ver si podemos terminar todas las preguntas. Puede ser como una cadena de 2 tweets, ¿no? Un hilo de 2 tweets. A ver, para Javiera, dice, ¿crees que tanto las mujeres y los hombres trans deberían también buscar el derecho a no operarse, pero a ser reconocidas y reconocidos en su identidad por parte de la sociedad? Las operaciones trans tampoco están al alcance de todas y todos. Eso es completamente cierto. Tenemos que dentro de la misma comunidad trans dejar de encasillarnos y dejar de ponernos, de autoexigirnos ciertas metas sin las cuales no podemos ser reconocidas como hombres o como mujeres. Tenemos que ampliar y tenemos que abrazar el hecho de que la diversidad humana es amplísima y que todos tenemos derecho a estar dentro de ella, sin necesidad de tener que hacernos cambios físicos para poder encajar en lo que desde que somos pequeños nos han dicho que tienen que hacer las cosas. Si puedo hacer una pequeña repregunta de eso, ¿desde qué lados viene la presión hacia la operación? Yo pienso que viene desde la educación binaria que tenemos desde que somos pequeños y el hecho de que no se nos eduque en la diversidad y en el hecho de que existen cuerpos diferentes y que todos los cuerpos, en tanto humanos, son hermosos. Para Alberto, la homofobia se siente con más dureza en los barrios más pobres. En sectores alejados de Ancash, Abancay, etcétera, se sufre. ¿Qué puede hacer el Estado para tratar de minimizar el problema? Yo creo que uno de los problemas es que hemos centrado mucho la discusión que pasa no solo en la lucha contra la homofobia y contra la transfobia, sino también en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Hemos centrado la respuesta en qué es lo que hace el Estado una vez que esta violencia aparece, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de violencia contra la mujer es clarísimo. Cada vez que hay un feminicidio, estos espantosos en el país, cada vez con más regularidad, nos ponen un micrófono a los políticos hablamos de mayores penas y tal, ¿no? Y en este tema también, ¿no? La respuesta es la ley contra crímenes de odio y tal. Pero claro, ese es el Estado reaccionando una vez que ya se produjo el crimen o la discriminación. Y acá donde debería estar centrada la labor del Estado es en la prevención. Y yo insisto en que lo que tenemos que lograr es una educación que forme ciudadanos y que ayude a vencer las estructuras machistas de nuestra sociedad.
lo que estamos hablando, homofobia, transfobia, son cara de la misma moneda que los feminicidios y la discriminación contra la mujer. Es el machismo estructural de nuestra sociedad la que nos tiene como víctimas de esas situaciones. Son como 5 tweets, disculpa. Un hilo, ¿no? Javiera, ¿cómo o qué le dirías a una persona transfóbica o de mente cerrada para dar a entender que tu identidad no te hace un... no entendí la... no sé si... dice no, no entiendo la palabra, pero a ver, ¿cómo que le dirías a una persona transfóbica o de mente cerrada para dar a entender que tu identidad no te hace una persona enferma? Bueno, lo que les diría a una persona así es que lea, sí, que lea. Sí, le diría que lea y le diría también que la empatía no le hace daño a nadie y que se informe, de que la transexualidad no está considerada como una enfermedad mental y que existimos muchas personas trans que somos tan humanos como ellos y que por lo tanto merecemos no solamente el respeto, sino también el hecho de poder vivir con tranquilidad sin ser sujetos o sujetas de discriminación. Y ahí hay un tema, me pasa en el Congreso, que es el enfoque, ¿no? Como, ¿qué le dirías a alguien que piensa esto? ¿No? Y a veces en el Congreso se me acerca un colega, a ver, pues explícame este tema de la homosexualidad. Y lo que pregunto es, oye, ¿por qué nosotros, los discriminados, tenemos que explicarte a ti, que tienes todas las oportunidades y todo el privilegio de educarte, informarte, esos temas? O sea, ¿por qué la obligación recae en nosotros y no es tu obligación el informarte en internet, en libros y en revistas, ¿no? Entonces es también agotador para las personas visiblemente LGTB el tener que ser una suerte de profesores con mucha paciencia frente a la flojera intelectual de muchas personas. Pero sin embargo... No, tenemos que hacerlo. Sí. Claro, tú, por ejemplo, Javier, tienes el canal de YouTube y página de Facebook y tal. ¿Tú recibes como preguntas, comentarios de personas que, no sé, que están sufriendo o decidiendo, no sé? Sí, em, luego de lo de la peli, de que de alguna otra forma he comenzado a figurar más en medios y así, recibo muchos mensajes de chicas trans que todavía no deciden, pero que quieren hacer la transición. Y pucha, para mí es muy, muy lindo poder darles motivo para ser ellas mismas y darles fuerzas para enfrentar a la sociedad, definitivamente. Pienso que sí, o sea, que siendo visibles y estando en los medios y mostrando una imagen diferente a la que se nos suele atribuir, ayudamos a las personas a que puedan ser ellas mismas y a que ya no tengan tanto miedo. Alberto, ¿en algún momento sentiste que tu orientación sexual te cerró puertas políticas? No, pero sí siento que el nivel de ataque en redes sociales que tengo es mucho más violento que el que tendría si es que fuese heterosexual. Y creo que es un tema de acoso político que lo sufren mucho más y de manera más generalizada las mujeres en nuestro país. Pero sí es cierto que como LGTB el nivel no solo de ataque homofóbico directo, sino de ciertas valoraciones es más claro, ¿no? Por ejemplo, la clásica, ¿no? Hay quienes dicen, pues tú solo te ocupas de tus leyes gays. Tengo más de 20 proyectos de ley presentados, de los cuales 2 o 3 son de temas LGTB, ¿no? Pero hay este intento de encasillarte y una vez encasillado de disminuirte diciendo esos temas no son importantes, ¿no? Fuera de eso, siento que otros espacios, oportunidades
afortunadamente sí se me han abierto. Me he quedado pensando en el comentario anterior y sí, no quiero que se me malinterprete, sí creo que es absolutamente necesario el tener una suerte de labor docente o política permanente, ¿no? Pero también creo que resulta agotador y que hay aliados heterosexuales que podrían poner de su parte para ayudar a informar y sensibilizar a la población. Este es para ambos. ¿Qué piensan del lenguaje inclusivo? Todas y todos, todes, todos con X. ¿Creen que es un tema que aporta a la visibilidad de la comunidad LGBT o a eliminar los prejuicios? Depende del espacio, ¿no? O sea, yo siento que si tú haces un espacio donde sabes que hay gente que se va a sentir más incluida si usas el todes, no te cuesta nada usar el todes, ¿no? Relajémonos un poco respecto a las normas de la Real Academia, porque además nosotros construimos el lenguaje es algo vivo. El lenguaje es algo que se adapta a las coyunturas y a los momentos en los que nos encontramos. Y yo trato de usar el lenguaje inclusivo binario, hablar de hombres y mujeres, niños y niñas, porque siento que es algo que aporta en los debates. Siento que tal vez la aproximación cuando se quiere hacer incidencia debería ser otra, ¿no? Sobre todo porque tú tienes que pensar que cuando haces incidencia no solo estás hablando a los que ya están convencidos, sino estás hablando a los que tienes que convencer. Entonces, por ejemplo, mientras los sectores ultraconservadores tienen un mensaje muy potente, que es con mis hijos no te metas, absolutamente falaz, ¿no? Pero muy potente y muy claro y muy fácil de entender y manipular. Del otro lado, tú ves los letreros en muchas manifestaciones y tal, y claro, están llenas de X y las letras LGTB, ¿no? Y claro, los que estamos acá lo entendemos, pero si quieres comunicar y lograr que otras personas lo entiendan, no estamos logrando ese objetivo. Entonces, en síntesis, creo en el lenguaje inclusivo, pero creo también en que el lenguaje implica contexto y implica finalmente el lograr comunicar lo que quieres comunicar al otro. Sí, pienso que es una cuestión de ser estratégicos con respecto a dónde queremos llegar y dónde estamos. O sea, en mi página yo siempre uso X, yo siempre pongo X porque es una comunidad en la que yo estoy creando con gente que de alguna otra forma empatiza conmigo. Pero si voy a, no sé, algún evento en el cual sé que hay gente transfóbica o homofóbica y mi objetivo es justamente que poco a poco cambiar su mente, entonces no voy a de frente a ser súper cerrada con que tiene que ser todes porque el género es amplio y todo, o sea, depende del espacio definitivamente. ¿Y qué tipo de, como, no sé, ataques o críticas recibes cuando pones la X, por ejemplo, en redes sociales? Sí, digo, ay, que por qué ponen eso, qué guachafo, que ay, qué horrible, que feminazi, es como, ay, por favor. Y además, o sea, suele venir la queja de gente que tiene una muy mala ortografía. Entonces es como que, Sí, amigo, además. en realidad no te importa el lenguaje, no vengas acá a querer engañarnos. Exacto. Además, claro, eso no es la pelea de fondo, es una pelea más, ¿no? Pero no es la pelea tampoco de fondo. Es importante, sí, pero ¿cómo se puede visibilizar, esto es para los dos, cómo se puede visibilizar diversidades menos comunes, tales como personas no binarias, intersexuales o queer? ¿Cómo se puede visibilizar diversidades menos comunes, tales como personas no binarias, intersexuales o queer? Yo pienso que siempre dejando clara esa existencia y esa posibilidad de ser, porque yo siempre que he hablado de temas trans siempre menciono el tema no binario porque está muy invisibilizado. Y bueno, cómo visibilizarlo justamente es hablando de él y cada vez que se pueda a las personas que de repente ni siquiera tienen idea de que eso existe, decirles que, oye, eso existe, eso está acá, ¿no? O sea, y sobre todo algo que hago mucho es decir, hablar de las personas que son intersex y que nacen con una genitalidad que no corresponde con la que socialmente nos dicen en el colegio. Porque creo que esa es la manera más efectiva de hablar de lo no binario. Haces que las personas como que, bueno, tiene razón, ¿por qué tendríamos que operar a esta persona que ha nacido con esas características genitales? O sea, ¿por qué? Para adaptarla a que en la sociedad decimos hombre-mujer, esta persona no es ni hombre ni mujer, ha nacido con esta genitalidad distinta,
Yo pienso que de esa manera, abordando el tema con el tema intersex, podemos hacer que la gente diga, pucha, tienes razón, ¿no? Y se cuestione. Sí, en Chile, por ejemplo, no usan en espacios de activismo tanto el término LGTB o LGTBQ o LGTBIQ o LGTB+, sino hablan de la diversidad sexual, ¿no? Los colectivos de la diversidad y tal. Tal vez deberíamos pensar más en hacer incidencia en el concepto de diversidad sexual, porque eso finalmente nos incluye a todos, ¿no? Y te da esta idea de un espectro que es mucho mayor que el de determinadas siglas. Y en general, un tema que ayudaría a mayor visibilidad de intersex, de no binarios, de asexuales y en fin, de toda la maravillosa diversidad que existe, es a través de la ficción. Yo creo que la ficción, sobre todo la ficción de consumo masivo y popular, es una gran herramienta de cambio social en general y de incidencia en temas de visibilidad, ¿no? En Estados Unidos ayudó un montón en los 90s, series como Will and Grace o, ¿cómo se llama esta malísima? Dawson's Creek, que introducían personajes y que ya no eran el personaje tipo película de Filadelfia, que era sufrido y marginalizado, sino que simplemente era un personaje más de la serie, ayudó un montón a normalizar el tema, ¿no? Y que la gente no tenga que acudir a una revista especializada, a una página especializada para enterarse de lo LGTB o de la diversidad sexual, sino que en lo que consumía como entretenimiento ya habían estos conceptos, con lo cual era absolutamente normalizado. En nuestra ficción, en la ficción de series de televisión, de películas en el Perú, lamentablemente o el tema o no existe, o está marginalizado o está caricaturizado, ¿no? Entonces hay en las industrias culturales, y particularmente aquellas industrias culturales de consumo masivo, una alta responsabilidad para ayudar a esta visibilización. Ahora, a propósito de la ficción, tú mencionaste, Javier, en algún momento el tema de la tele y la caricaturización de las personas trans, ¿no? En los programas, no sé, los programas cómicos, incluso en telenovelas, quizás, ¿no? Ahora, claro, hay esta negación de, bueno, pero es un personaje de ficción, entonces, por ejemplo, cuando se habla de la paisana Jacinta, ¿no? Pero en el caso, siendo tú una mujer trans, ¿cuál es como el efecto o el daño de estas caricaturizaciones en una comunidad como la trans, ¿no? Bueno, definitivamente es proliferación de estereotipos, ¿no? O sea, justamente yo pienso que es importante que cada vez en los espacios de ficción y en los espacios de entretenimiento y en los cuales se contrata a actores y actrices, justamente cuando vayamos a hablar del tema trans, hablemos con actores y actrices que sean trans, y no digo encasillarlos a que sean trans, a que solamente sus papeles de los actores o actrices trans, en mi caso, hagamos de personajes trans, que es otro reto además. Pero sí pienso que estamos en una época y en una situación actual en la que necesitamos justamente referentes en los medios de comunicación. Y si es que o si es que tienes un personaje trans y pones a un hombre o a un actor cis que se viste con prendas femeninas, no estamos ayudando a que se visibilice a las personas, a las mujeres trans. Es exactamente el mismo caso del blackface. ¿Por qué tendrías que hacer blackface si tienes la necesidad? El blackface es, antiguamente, los actores blancos se pintaban la piel, y en el Perú todavía pasa, además, para interpretar a un personaje afrodescendiente. Eso ya no se tendría que hacer, eso ya está mal. O sea, eso es una burla. Yo pienso que de la misma forma tenemos que ver de la misma manera el hecho de que los personajes están siendo interpretados por personas que no son trans, porque de alguna otra forma eso va a ayudar parar eso, va a ayudar a que visibilicemos más y que tengamos mayor representación. Hay un tema sobre la importancia de la ficción y de los productos de consumo masivo. Hay una anécdota linda que me gustaría contar rápidamente, que es, hace un par de meses fueron chicos de 6, 7 años de un colegio a hacer un trabajo sobre discriminación. Y era discriminación a mujeres, centralmente, pero también había unas preguntas sobre discriminación a gays y a lesbianas.
o sea, discriminación por sexo, pero también había discriminación por orientación sexual. Y hubo una pregunta donde se hablaba de los estereotipos y de cómo, por qué habían algunas cosas permitidas para hombres y otras permitidas para mujeres. Entonces yo ante todas las respuestas trataba de adaptar mis respuestas a chicos de 7 años. Acá patiné horrible. Yo sentía que me estaba hundiendo porque empecé a hablar de expresión de género y notaba que me estaba yendo demasiado lejos y de repente uno de los chicos se me queda mirando y me dice, como el caso de Billy Elliot. E inmediatamente todos los chiquitos sabían exactamente a lo que me estaba refiriendo y tenían todos una opinión respecto porque habían visto con sus papás la obra de teatro de Billy Elliot. Entonces, la importancia que tiene para todos el visibilizar estos temas en lo que consumimos es fundamental. Nos estamos quedando sin tiempo, pero hay un montón de preguntas. A ver, esta creo que puede ser incluso para los dos. Con respecto a la salud mental para personas LGBT, ¿se tiene una agenda política para estos temas? Sí, justo esta semana he participado en un programa del Ministerio de Salud con la Embajada de Estados Unidos que busca crear espacios seguros para personas LGTB en los servicios de salud mental. Esto es absolutamente clave por los problemas que existen de discriminación que terminan afectando la salud mental de la comunidad. Ese es un aspecto. Y otro aspecto es, estoy colaborando en una investigación que saldrá pronto sobre lo dañino que resultan las terapias de conversión. En nuestro país hay centros de salud, hay psicólogos, hay profesionales de la salud que siguen realizando terapias de conversión, tratando de curar a personas LGTB para que sean heterosexuales. Esto en varios países es considerado con razón tortura, porque termina afectando gravemente la identidad y la autoestima de las personas, y esto, sobre todo en adolescentes, puede terminar llevando a suicidios. Entonces, eso más la necesidad de despatologizar los temas LGTB para muchas personas en nuestro país, creo que son los 3 elementos centrales en una agenda de salud mental de la comunidad LGTB. Ya casi al filo de la hora, un par de preguntas, pero así muy breves. Teniendo ustedes la edad que tienen, ¿cuáles son los sueños que tienen ahora, ¿no? ¿Con qué sueñan? ¿Qué quieren ser? Yo sueño con poder armar una familia con mi novio en un espacio seguro en el cual tenga miembros de la familia que conformemos que nos respeten y que no seamos nunca más discriminados por nadie. Un sueño personal, casarme con Diego en el Perú, es un tonazo así, súper chévere. Todos están invitados. Todos invitados. Mira, voy a tomar invitadas. Y nada, que todos mis amigos dejen de ver la necesidad de irse fuera, casarse y volver sabiendo que eso no tiene ningún tipo de validez legal, para sentir que pueden alcanzar la felicidad, ¿no? Y que nadie en el Perú, por el hecho de su orientación sexual, su identidad de género, su raza, su sexo, no tenga la posibilidad de ser feliz. O sea, es algo tan… Yo siempre digo que es el derecho humano más humano que existe, ¿no? El derecho a querer ser felices. Y una cortita, ahora, un sueño profesional, o digamos, dentro de sus carreras. Pucha, yo en verdad sí, ahorita no es la situación actual, o sea, en realidad el trabajo en las cosas de modelaje que hago, en realidad tengo un espacio justamente por el hecho de que soy trans, pero sueño en un espacio en el que eso ya no importe, en el que no sea que me contratan porque soy trans y estamos hablando ahora de visibilidad y entonces es importante. No, un momento en el que me eligen porque soy una mujer más que cumple con ciertas
cualidades o aptitudes para el trabajo y que esa sea la razón por la que se me elige. Bueno, yo quería reelegirme, ¿no? Pero ya no, ya no es posible, así que he tachado eso de mis objetivos profesionales. Pero sí me gustaría ayudar a generar un espacio político en el cual haya una mirada liberal progresista de la sociedad que incluya a todos y todas las peruanas. Muchas gracias, Javiera, Alberto, gracias a todos, gracias también al lugar de la memoria, tolerancia e inclusión social por habernos dado este espacio. Estas 3 semanas hemos conversado sobre igualdad y desigualdad, sobre racismo, discriminación, sobre ser indígena, sobre ser trans, ser gay, pero sí creo que estos espacios son necesarios, deberían multiplicarse, ¿no? Espacios donde las personas podamos hablar de nuestras identidades y sentirnos seguros, ¿no? Ya no solamente charlas y conferencias, sino también talleres descentralizados, ¿no? En distintos barrios. El video de esta charla y de las anteriores lo van a poder encontrar en YouTube en algunas semanas. Y bueno, nada, me da pena despedirme de todos. Gracias por sus preguntas y por haber venido durante estas 3 semanas. Y por favor, un nuevo aplauso para Alberto y para Javier.